Para ellos debió resultar la mar de divertido repetir aquella frase. Maldita frase. Francisco Franco mandó matar a Francisco Franco. Mi padre era Francisco Franco Escanero, muy guapo, muy flamencón y muy chulo. Mi madre se murió cuando nací yo. Hace unos 4 años o 3 años y medio, 4, que yo quise hacer mi árbol genealógico, y entonces ya me empezaron a venir datos sobre la guerra civil, y ahí pues ya me acordé que mi abuela me contaba de mi tío bisabuelo, qué es lo que pasó, y dije, pues bueno, pues esto vendría bien el ponerlo, el escribirlo y escribir un libro. Empezaban a escucharse en el pueblo, como en tantos sitios de España, habladurías sobre movimientos de las tropas del Marruecos español y legionarios. Primero vinieron rumores, sí, pero después los hechos. Estalló la guerra. Lo que sucede en Leciñena no deja de ser significativo porque es uno de los no demasiado numerosos casos de lo que se llamó entonces cambio de la tortilla. En este caso hubo un doble cambio de la tortilla. Primero estuvieron durante las 2 primeras semanas de la guerra los sublevados. A principios de agosto ocuparon la localidad los republicanos, una de las milicias, y lo peor vino cuando el 12 de octubre hubo una batalla por la cual los republicanos fueron expulsados por los sublevados de Leciñena. En el pueblo se prepararon para la lucha mientras las noticias les recordaban el avance rápido y demoledor de las tropas de los alzados. Pronto llegarían a Leciñena y los hombres prepararon sus trincheras. Las trincheras de Leciñena, del sector de Leciñena, son muy significativas y emblemáticas por varias razones. Por ellas pasaron personas que luego han sido famosas. Por aquí pasó un notable sociólogo que se llama Franz Borkenau, que habló de cómo, hasta qué punto el frente de Leciñena, y Leciñena en concreto, estaba muy desorganizado. Y sobre todo George Orwell, el gran escritor británico, el autor de 1984. Él viene a decir que lo que más le llamaba la atención de la guerra era el olor, que no era nada heroico, sino que era el olor a las heces, a la orina y a la comida podrida. Y tiene una descripción que a mí siempre me ha llamado la atención sobre lo que para él significaba realmente la experiencia de la guerra, más allá de los móviles heroicos a los que luego le dio más importancia. Por ejemplo, en su libro Homenaje a Cataluña viene a decir que la guerra para mí significaba por encima de todo barro, piojos, hambre y frío. Una curiosa definición de lo que es la guerra. So what prompted Orwell to go to Spain? Well, that's an interesting question, because Orwell was not, at that time, particularly politically orientated, but he had been reading a good deal about what was happening in Spain. And I think he realized very quickly that what was turning into a civil war could be the precursor of something far more serious, like a world war. And I think he decided that he wanted to do something about it. Now, he couldn't join up with the International Brigade and go out and fight. They suspected his motives for that. But he did go to the Independent Labour Party, got permission to go out to Spain as a journalist to write about what he saw. Because he had been reading in the paper all sorts of things which didn't make sense, not make sense to him, that in fact there was an awful lot of disinformation being put out. And this was backed up by what he saw when he eventually went out to Barcelona at Christmas 1936. So I think his motives were, I want to go out and see what's happening. I want to see what's happening and the truth of what was happening, and report back to England what I saw, and hopefully correct a lot of misguided stories that were going around. He used to say, I want to kill fascists, because somebody has to do it. The reason why he said that, of course, was that Orwell was a surprisingly patriotic man. He was very patriotic to his country, to England,
in the sense that if somebody was going to invade England, which we're all afraid of, that he would fight for his country, in spite of all the things that he may have said in the past. And I think when he went to Spain, he had the same feeling about commitment to patriotism, because he believed in their cause. He believed in the Republican cause as he saw it when he went there. And having believed in that, then he would fight all the way to death. I'd come to Spain with some notion of writing newspaper articles, but I joined the militia almost immediately, because at that time, in that atmosphere, it seemed the only conceivable thing to do. So what does Laciana mean to me, that this town that my father, in fact, was brought to after he was injured? I think my father was very, very committed to what he did in Spain. He was very committed to writing an honest account of his time in Spain. And I think that's something that's been appreciated by many people. What he wrote was an honest account of what he saw. And I appreciate that. And that is why we go, as an Orwell Society, why we go out every 2 years to see where he fought in the trenches. And now we have the pleasure of going to Laciana and seeing the Garden of Remembrance and talking to the local people and making a connection that I think is a bond that I hope will continue. Pasaron los días y al final, pese a todos los esfuerzos de los republicanos, los fascistas ganaron la batalla en el pueblo y en las trincheras. Los republicanos se dispersaron para que no les apresaran a todos y tener alguna posibilidad de sobrevivir. La gente huyó, se marcharon todos fuera. Yo viendo a cantaros y nos fuimos por el mundo adelante. Cuando entraron los sublevados definitivamente en octubre del 36 en Leciñena, las familias que huyeron de allí temiendo por sus vidas se quedaron en los pueblos cercanos, Sariñena, La Naja, Robres, Alcubierre. Paraban en algún pueblo sí que ayudaba, con temor, porque también podían ser denunciados. Entonces, claro, no lo tenían muy fácil, y más llevando pues unas niñas muy pequeñas, bebés, que entonces, claro, hacía falta para la alimentación. Algunos tenían suerte, otros no. A medida que la situación se fue estabilizando y se fue viendo que la guerra iba para largo y que cada vez había menos posibilidades de que pudieran regresar a sus casas, los lugares en los que se instalaron se fueron alejando de Leciñena, fueron adentrándose en la retaguardia republicana hacia Sariñena, Monzón, Caspe, Fraga y tantos otros lugares, Lleida, y finalmente los que ya no lo habían hecho al principio, porque algunos sí que se fueron incluso hasta Barcelona, lo hicieron con la gran retirada de marzo de 1978, cuando la ofensiva franquista que empezó ese mes barrió el frente aragonés y empujó a decenas de miles de personas hacia Cataluña. Cuando cae Barcelona, cuando está a punto de caer, a finales de enero de 1979, la gente que huyó de Barcelona, incluidos los aragoneses que estaban ahí refugiados, obviamente pensaron que la salida natural tenía que ser Francia y huyeron hacia el norte, hacia Francia. Las condiciones en las que se hizo esa huida fueron absolutamente dramáticas. Los testimonios que nos han llegado de ellas lo cuentan en términos que son casi difícilmente comprensibles y compartibles hoy en día. Bueno, en Francia, por lo que yo me cuentan, se disfrazaban de distintas maneras para no ser reconocidas y reconocidos, para poder volver a comer otra vez. Y luego, pues bueno, lo pasaron mal porque mucho frío y bueno, los ropajes que llevaban no eran los adecuados y bueno, y entonces pues lo pasaron mal, muy mal. La prima sí que me contaba muchas veces, oye Isabel, yo el sacrificio que me cuesta para poderte traer comida y hacerte las cosas, dice, porque tengo que saltar por todos los cadáveres que hay por allí. Las posibilidades que tenían los republicanos que llegan a Francia son realmente pocas y desde luego muchas menos de las que ellos pudieran haber imaginado al principio. Pensemos por un lado que entran aproximadamente 500.000 de personas durante solo un par de semanas o unas pocas semanas y la mayor parte por un único punto, y en todo caso los 3 puntos por los que entran a Francia están muy cercanos unos de otros. Eso necesariamente tenía que desbordar la capacidad logística de cualquier estado. Pasamos por ciertos pueblos que supimos que ellos estuvieron
con su recorrido cuando tuvieron que huir de la guerra. Uno de ellos pues, fue Culler. En cierta ocasión, Isabel, la más pequeña de la familia, se encontraba fuera jugando y se quedó mirando a unas personas que parecían adineradas. El hombre que encabezaba a ese grupo le preguntó a la niña que cómo se llamaba. «Me llamo Isabel», contestó muy pizpireta. «Eres muy despierta para tu edad», le respondió él. El señor amable dijo llamarse Antonio Machado. Antonio escribía en papeles y recitaba poemas. Las pequeñas de la familia se quedaban embobadas escuchando a ese hombretón de palabras bellas. Por desgracia, no pasaron muchas semanas antes de que aquel señor falleciese. Ocurrió el 22 de febrero de 1939. Tradicionalmente se ha visto el paso de Antonio Machado por Collioure y su muerte allí como una especie de símbolo también de la muerte de la República. Machado de alguna manera representa lo peor de aquellos terribles días de final de la retirada y del final de la guerra que estaba avanzándose. Albert incluso decía el verdadero final de la guerra civil fue la muerte de Machado en Collioure. Hay un momento que la familia decide pues, que separar caminos. Francisco Franco siguió, se fue a la línea Maguillot y otra parte se volvió a España, al pueblo. La línea Maginot era una formidable línea de defensa fortificada que construyó Francia, el ejército francés, con la idea de frenar una posible ofensiva italiana y sobre todo alemana. Bueno, estuvo ahí luchando contra Hitler y bueno, una de las veces que ella quiso irse para Suiza para intentar quedarse allí, poder pedir a las chicas que se las lleven, quedarse como un poco estable, ¿no? Tener a sus hijas. Lo que quería que fuéramos nosotros, cuando pudiera él, que nos recogería para que estuviéramos allí. Muchos murieron en la invasión alemana y otros muchos fueron capturados, hechos prisioneros por los alemanes, fueron llevados a campos de trabajo, los Stalags en Alemania, y ahí clasificados, separados por la Gestapo y llevados a los campos nazis. Fue capturado, fue llevado a un campo de concentración de prisioneros de guerra, que ahí supuestamente sí que había como un tratado de que al ser de soldados, entonces pues, tenían como un trato mejor. Pero no fue así por los datos que tenemos y nos llegaron, que no fue tan tratado de paz. Una vez que ya pues, Franco dio órdenes, pues Hitler se llevó a prisioneros españoles ya, lo metieron a un vagón de tren y ya se lo llevaron hacia Mauthausen. Lo que les ocurrió a los trabajadores españoles capturados, hechos prisioneros por los alemanes, fue realmente una cruel vuelta de tuerca del destino, el colmo, quizá podríamos decir así, de la injusticia histórica. El segundo mayor contingente, después de los catalanes, de quienes venían de España que acabaron en esos campos, eran aragoneses. Unos 850 acabaron en Mauthausen y Güsen. Solo un tercio de ellos pudieron sobrevivir a la experiencia. Y cuando pasaban los aviones y las cosas, pues sí que decía, uy, ya está mi padre por aquí, ahora me va a echar un ramo de flores. Señalar que los soldados alemanes tenían un humor muy macabro y les hacía muchísima gracia que uno de los presos del campo se llamase igual que el dictador amigo de Hitler. Ya mandaron la carta, el primo diciendo que mi padre la había matado. Que el ramo de flores no lo conseguí nunca. Ahora tiene un libro y gracias a ese libro pues espero que se sepa que hubo un Francisco Franco republicano.
Ojalá el recuerdo sirva para tenerte cerca, en el pueblo incluso, y vivo por más tiempo, aunque otros quisieron impedírtelo en el pasado. El dictador ya ha muerto y nosotras estamos bien. Besos allí donde estés. Tu familia que te quiere.